En tiempos antiguos, cuando reyes poderosos extendían sus dominios con ejércitos invencibles y la tierra se estremecía al paso de los carros de guerra, vivía un hombre cuyo nombre resonaba con fuerza en todo el reino de Siria, Naamán. Era el general de los ejércitos del rey Ben-Hadad, comandante de miles, estratega victorioso en las campañas, héroe venerado por su pueblo. Cada soldado lo miraba con respeto, cada enemigo temía escuchar su nombre en el campo de batalla. La Biblia lo describe como varón grande delante de su Señor, en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Naamán tenía fama, riquezas, poder y el aplauso de la multitud. Pero detrás de la armadura brillante, escondido bajo el manto de gloria militar, había un enemigo silencioso, un azote que ni espada ni ejército podían derrotar. Naamán era leproso. La lepra, enfermedad temida y humillante, carcomía lentamente la carne y destruía la vida. Para muchos, era una sentencia de muerte viviente. Así, aquel hombre invencible en el campo de batalla, era débil en su propio cuerpo. En medio de su casa, entre criados y riquezas, había una muchacha, joven israelita, llevada cautiva en una de las incursiones sirias. Aunque esclava, su corazón guardaba la fe en el Dios de Israel. Al ver el sufrimiento de su amo, no pudo callar. Ella dijo a la esposa de Naamán: «Si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Palabras sencillas, pero cargadas de fe. Y esas palabras, como chispa encendida, llegaron hasta los oídos del poderoso Naamán. Naamán no dudó. Preparó una majestuosa comitiva. Caballos relinchaban con fuerza, carros dorados avanzaban en columna, cofres rebosaban de plata, oro y vestidos preciosos, presentes dignos de reyes. El general partió hacia Israel con cartas del rey de Siria dirigidas al rey de Samaria, exigiendo la sanidad de su siervo. El rey de Israel, al leer la carta, rasgó sus vestidos en angustia. ¿Acaso soy yo Dios, que mate y de vida, para que éste me envíe a que sane a un hombre de su lepra? Buscad cómo ocasionar pleito contra mí. Pero en ese momento, la voz del profeta Eliseo resonó firme desde su casa en Samaria. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán llegó con su ejército hasta la puerta de Eliseo. El suelo temblaba bajo los cascos de los caballos. El aire se llenó del polvo levantado por la comitiva. El poderoso general esperaba un recibimiento solemne, un gesto del profeta que correspondiera a su grandeza. Pero Eliseo no salió. Solo envió a su siervo con un mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio». El silencio se hizo pesado. El rostro de Naamán se tornó rojo de ira. ¿Cómo era posible? ¿Un simple mensajero? ¿Un río cualquiera? Él esperaba que el profeta saliera, que invocara el nombre de su Dios con voz tronante, que pusiera su mano sobre la llaga y que lo sanara con un acto digno de los dioses. Naamán exclamó con furia: «¿No son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio?». Y, airado, dio media vuelta para regresar a su tierra. Pero sus criados, con valentía y respeto, se acercaron y le hablaron: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio». Naamán, acostumbrado a las órdenes y a la obediencia, escuchó. En su interior, el orgullo se quebró. El poderoso general decidió obedecer una palabra que parecía demasiado sencilla para un hombre de su rango. Descendió al Jordán. El agua marrón y humilde no se comparaba con los ríos cristalinos de Siria. Naamán se sumergió 1 vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6, nada ocurría. El ejército observaba expectante desde la orilla. Y entonces, al sumergirse por 7ª vez, ocurrió lo inimaginable. Al salir del agua, el sol brilló sobre su piel, su carne se volvió como la de un niño. No había mancha, no había lepra, no había dolor. Naamán,
el general temido, ahora era testigo del poder del Dios de Israel. Naamán regresó con su comitiva a la casa de Eliseo. Pero esta vez no llegó con altivez, sino con humildad. Se presentó delante del profeta y dijo con voz quebrantada por la gratitud: «He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Intentó ofrecer los tesoros que había traído, pero Eliseo se negó. El milagro no tenía precio, pues era obra de Dios y no de los hombres. Naamán entonces pidió llevar consigo tierra de Israel, para desde su tierra natal ofrecer sacrificios al único Dios verdadero. Así, la historia de Naamán se convirtió en un monumento eterno. La grandeza humana no puede comprar la gracia divina. El poder de Dios se revela no en lo grandioso, sino en la obediencia humilde. Naamán, el hombre que había vencido a ejércitos, descubrió que la victoria más grande se gana cuando uno se rinde ante Dios.